Estamos de regreso con todos ustedes, vamos a la Cámara Alta. Conforme a lo establecido por el artículo 6º constitucional, Francisco Javier Acuña Llamas, quien es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, acudió al Senado de la República, esto para rendir el informe de actividades correspondiente al año 2018. En su intervención inicial, el funcionario destacó el papel de esta institución en la apertura de información sobre casos de gran impacto social. Se vencieron inercias a la opacidad por interpretaciones ortodoxas de la reserva de información y así se abrieron casos como San Fernando, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato, Socavón, estafa maestra, la condonación y cancelación de créditos fiscales y la apertura vía versión pública de la averiguación previa en el caso Odebrecht. Por otra parte, subrayó la importancia del organismo como puente entre la ciudadanía y quienes ejercen el poder público. Aún con la obligada austeridad republicana, la transparencia de la función pública es una inversión indispensable de la democracia. Cada vez que un ciudadano exige información sobre el desempeño público de cualquier orden de gobierno, se produce un efecto democrático importante. Conforme al acuerdo aprobado, los diferentes grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento y también plantearon preguntas al comisionado presidente del INAI. Expresaron su respaldo al organismo autónomo y le cuestionaron sobre las acciones para garantizar el pleno derecho de acceso a la información. Yo le pido al INAI que garantice el derecho, que hagan una práctica para desmontar aquello que es reserva de información, que lideren ese proceso que garantice el derecho de las personas, porque cada reserva no justificada en algún elemento fundamental de seguridad nacional u otro es una derrota de nuestra democracia. Al inicio de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta duplicó su costo original estipulado, llegando a casi 20 millones de pesos. En su arranque hubo múltiples fallas de origen, tanto como para subir y como para buscar información en dicha plataforma. Es decir, es un producto que no es sencillo para el sujeto obligado. Primero, ¿cuáles son las razones por las cuales considera que el índice de juicios de amparo ha aumentado considerablemente en el año 2018 en relación con la obligación que tiene el INAI de garantizar el respeto de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales? Cabe destacar que en el sector turismo es uno de los sujetos obligados con índices más bajos en el cumplimiento de transparencia, con el 46.9%, razón por la que nos preocupa que no se encuentre publicada la información respecto a las estadísticas de ocupación hotelera y prestadores de servicios turísticos, especialmente ahora que el impulso al turismo local es una de las principales acciones del gobierno federal. Por el uso inadecuado del software espía Pegasus por parte de funcionarios de la PGR, me gustaría plantearles lo siguiente: ¿qué candados o mecanismos se deben implementar para que ninguna dependencia vulnere los datos personales de ningún mexicano y el Estado mexicano no haga mal uso de ellos? Porque sostenemos que la autonomía de los órganos garantes es fundamental para mantener la fortaleza institucional y para evitar la intromisión política. Nosotros somos conscientes de las contribuciones que el Instituto de Transparencia, que el INAI, ha generado para combatir la corrupción y la opacidad. Es muy importante, reitero, la transparencia, la rendición de cuentas, porque con esto vamos a abatir sobre todo el principal cáncer que tenemos, que es la corrupción, y por el otro lado vamos a tener esa cercanía con la ciudadanía a la que todos aspiramos. Tenemos que volver a recobrar la confianza de la ciudadanía en las autoridades y creo que el INAI va a jugar un papel y va a seguir jugando un papel definitivo. A mí me parece que ahora falta que el Sistema Nacional Anticorrupción haga su chamba, porque ya nos enteramos de las barbaridades de la estafa maestra, ya nos enteramos que la normal rural de mi pueblo, ahora el Instituto Politécnico, pues recibió contratos que no se ejercieron, pero ahora faltan las denuncias penales y acabar con la impunidad. Es necesario seguir trabajando para una total autonomía de este organismo.
que cumple con su obligación constitucional y sobre todo con los reclamos que el pueblo de México le hace, ya que en los últimos años el fortalecimiento del INAI se ha visto frenado y en ocasiones ha actuado de manera parcial. Entre sus respuestas, Francisco Javier Ramírez Acuña respaldó la visión de reforzar las medidas técnicas contra el uso de tecnologías como el software Pegasus, que habría sido usado por la antigua PGR como espía, y con ello proteger así los datos personales. Se deben reforzar las medidas técnicas, físicas y administrativas indudablemente en el resguardo de la información, y ese es un motivo y un leitmotiv del INAI, en tanto que, como lo pude decir, la nueva era del INAI está cada vez más dividida y cada vez más enfocada a potenciar el derecho a la privacidad de los mexicanos. Aseguró que los organismos de transparencia deben jugar un papel frente al proceder de la Presidencia de la República respecto de la rendición de cuentas y la difusión de información a la opinión pública. Ordena a sus colaboradores y de frente, no solo a la prensa, sino ante la opinión pública televisada, en vía directa, vía de transmisión, una serie de medidas y soluciones que deben de ajustarse. Pero la rendición de cuentas de la transparencia debe llegar a ver cómo esas instrucciones u ordenanzas o mandatos se cumplen. Así es que, en ese sentido, las instituciones de transparencia tienen que jugar un papel definitivo. El comisionado presidente pidió finalmente el respaldo del Senado de la República. El INAI es una institución que requiere mucho de su respaldo. Les pido que nos inviten a las comisiones senatoriales a trabajar y a disipar las dudas. Contestaremos todas las demás inquisiciones o reclamos y también las observaciones. Con humildad reconocemos sus consejos, sus sugerencias. Necesitamos su respaldo para cumplirle a México. Luego de este ejercicio, el presidente de la mesa directiva, el senador Martí Batres Guadarrama, agradeció el cumplimiento de este ordenamiento constitucional, lo cual abona a fortalecer la autonomía de estos organismos. Al presentar el INAI su informe ante el Senado de la República, se confirma el principio de que todos los entes públicos, incluidos aquellos que son autónomos y no dejan de ser públicos en virtud de su cualidad de autonomía, están sujetos a la observación crítica, el escrutinio público, la evaluación y la rendición de cuentas. En otro apartado de la agenda del Senado, por unanimidad de 99 votos, el Pleno de la Cámara Alta aprobó un dictamen por el cual se adiciona una fracción al artículo 14 de la Ley General de Educación, y con ello facultar a las autoridades tanto federales y locales para que fomenten la donación de sangre a través de la inserción de este concepto en las páginas de los libros de texto gratuito. Al presentar este dictamen, senadores de las comisiones dictaminadoras de Educación y Estudios Legislativos Segunda argumentaron sobre la importancia de inculcar la cultura de la donación, lo que permitiría salvar vidas. Pues solo así, promoviendo la cultura de la donación voluntaria de sangre a través de los contenidos en los libros de texto a nuestras niñas y niños que cursan el 4º grado de primaria, empezaremos a crear la conciencia y sensibilidad necesaria que esta noble acción amerita en un país como el nuestro. La sangre en verdad salva vidas. Es una cuestión de humanidad profunda y que esta oportunidad la tengamos hoy todos nosotros para que los niños y las niñas de todo el país sepan, en el contexto de su humanidad y de su formación moral y educativa, la importancia de donar sangre para salvar las vidas de otros. En la discusión en lo general de este dictamen se inscribió la senadora Verónica Camino Farjat, quien llamó a sus homólogos a colaborar con esta causa. Si el día de mañana nosotros queremos poner nuestro granito de arena para salvar vidas, para mejorar la calidad de la recuperación de algún paciente, sea amigo o no, tenemos que sí o sí estar ocupados en el tema de la difusión de la donación. Finalmente se avaló este dictamen y pasó a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
Y en otros temas, también por unanimidad de 96 votos, las y los senadores aprobaron una reforma a la Ley de la Economía Social y Solidaria con el propósito de incluir a los derechos humanos como parte de lo que deberá promover la economía social del Estado mexicano. Al presentar el dictamen de la minuta por la Comisión de Economía, el senador Armando Guadiana refirió la importancia de considerar la honestidad, la confianza y la justicia como valores complementarios. Propone adicionar a los valores de democracia, honestidad, igualdad, confianza y justicia, entre otros, la promoción de los derechos humanos y la inclusión social, valores complementarios que son empáticos con los fines del sector social. En la discusión en lo general de este dictamen, senadoras del PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en promover las garantías fundamentales entre los sectores más vulnerables. Para los sectores más vulnerables, es decir, los grupos indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas que se encuentran en situación de calle, que todos ellos vayan teniendo de manera prioritaria la posibilidad y la oportunidad de incorporarse en actividades que tienen que ver con la economía. Los valores de los derechos humanos y me parece que tiene que tener un lenguaje más directo, promover y reconocer los derechos humanos. Los derechos humanos son parte del acuerdo constitucional. Los derechos humanos se reconocen, no es un valor que hay que promover, hay que reconocerlo. Finalmente se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Y en más trabajo de la Cámara Alta, se votó a favor un dictamen que busca reformar el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. De acuerdo con la Comisión Dictaminadora, la de Estudios Legislativos Segunda, se propone impedir actos de corrupción en los procesos de entrega de servicios o bienes a través de la vigilancia de los titulares de las dependencias gubernamentales. Y las entidades obligadas a entregar un bien o prestar un servicio y que no tengan la capacidad de hacerlo por sí misma y se contrate un tercero para su realización. Por ello, lo que se propone es que el titular de la entidad contratante sea quien suscriba los contratos. La reforma permite que cuando se realicen contratos de servicio o compra de bienes entre autoridades federales, estatales o mediante terceros, el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes. Este dictamen se vio a la Cámara de Diputados con el correspondiente proceso legislativo para continuar con el correspondiente proceso legislativo. Y en más información, por unanimidad de 97 votos, el Pleno del Senado ratificó a Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín como comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo del 1 de marzo de 2019 y hasta el último día de febrero del año 2028. De acuerdo con este dictamen, el propuesto por el Ejecutivo Federal cumple con los requisitos establecidos en la Constitución. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, después de un análisis profundo del perfil del aspirante y de su comparecencia, coincidimos que el ciudadano Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política. En cuanto a la idoneidad, el ciudadano Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín acreditó y demostró tener los conocimientos técnicos para ejercer el cargo al cual fue postulado, primeramente mediante el examen elaborado por el Comité de Evaluación el pasado 8 de diciembre de 2018, en el que obtuvo la calificación más alta. En consecuencia, se realizó la toma de protesta correspondiente. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Así la actividad en el Senado de la República. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, la discusión sobre las reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte en la Cámara de Diputados. Todos los detalles al volver, no le cambie.